Aló, buenas noches. Ahora sí, ya me pueden ver el audio y pueden ver la imagen. A ver, César, si nos confirmas, por favor. Teobaldo, Manuel, sí, Ernesto, muy bien. Bueno, pues para dar inicio, no veo ni escucho nada. No dice María. Ronald, por favor, nos confirmas. César, ok. Ernesto, ok. Muy bien, listo. Ahora sí, perfecto. Muy buenas noches a todos, colegas. Hoy ya continuamos con esta sesión virtual acerca de lo que es gestión y liderazgo escolar, preparándose para lo que serían los posibles exámenes para directores de OGEL o para directores de TRE. ¿Ya? Estuvimos viendo la semana pasada sobre lo que era planificación curricular, y dentro de la planificación curricular hemos visto que el trabajo persistente que hoy día se tiene que tomar son en cuenta las metodologías. ¿Ya? Cuando ingresemos al aula y trabajemos con el docente de aula, tenemos que verificar y trabajar con él mediante la asesoría las metodologías, porque hoy que estamos en un sistema donde se trabaja en función a competencias, la metodología que yo tenga debe ser también en función a competencias. El trabajo debería ser también en función a competencias. Es por eso que hoy día vamos a trabajar lo que son las metodologías activas para desarrollar competencias, ¿ya? Metodologías activas para desarrollar competencias, que vendría a ser el cuerpo de las sesiones de aprendizaje de los profesores que tendríamos que tener a cargo. A ver, María dice que ahora ve pero no escucha nada. A ver, no sé si me confirman. Otra vez ya me quedé en duda. Parece que ya me habían confirmado que está todo ok. A ver, dice que no escucha nada María. No sé si ese es con todos o es solamente con el equipo de María. Muy bien, gracias Teobaldo. Teobaldo nos dice que está todo ok. A ver, por mi parte está todo bien. También nos indica. Muy buenas noches Nancy, ¿cómo está usted? De Madre de Dios, está todo correcto. A ver, todo bien desde Chachapoya. Muy bien, todo bien. Lucila, gracias Lucila. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces continuamos desde Chachapoyas, Juan Pinedo. Dentro de las metodologías basadas en competencias, a ver, antes nos indica que no hay nada. Comunícate. Para que te ayude. Muy bien, a ver. El aprendizaje basado en servicio es la primera metodología activa que se va a trabajar con los docentes. Los directores en el mes de julio tuvieron una capacitación con, por parte del Ministerio de Educación, ¿no? En el cual se le indicaba y estuvieron trabajando mediante talleres sobre lo que era las metodologías activas. ¿Por qué las metodologías activas? Porque si hoy día sabemos que todo está en función a lo que es un enfoque por competencias, el trabajo que realizaremos también debería ser con un enfoque por competencias, ¿ya? Por un enfoque por competencias. ¿Ya? Por un enfoque por competencias. El primer enfoque por competencias, la metodología es el aprendizaje basado en servicio. ¿Qué significa este tipo de metodologías? Se define como un enfoque pedagógico en el que los estudiantes aprenden y se desarrollan por medio
de su participación activa en experiencias de servicio organizados con cuidado y directamente vinculadas a necesidades de la comunidad. Hoy día trabajamos nosotros nuestra programación curricular con situaciones de contexto, con problemática del contexto, con situaciones de la realidad. Entonces, a partir de una situación, una problemática de la realidad, yo acojo esta problemática y la voy a trasladar como una metodología de enfoque basada en servicio, ¿ya? Pero ¿qué consiste? Una vez que yo ya tenga la necesidad de la comunidad, tenga el problema de la comunidad, voy a trabajar varias fases para desarrollar ese tipo de metodología. La primera fase es la motivación, es el impulso que motiva a hacer. Es importante sensibilizar a todos los actores para que se involucren en la implementación de la metodología y que extienda los beneficios de la misma. La sensibilización también debe estar dirigida a posibles aliados o colaboradores que para hacer realidad el proyecto, ¿no? Entonces, como primer paso, una vez que yo ya ubico la situación problemática, debo trabajar con aquellos actores que intervienen en esta situación problemática, ¿ya? Trabajamos con todos los actores que intervienen en esta situación problemática y que vendría a ser la primera fase, todos los actores que intervienen en esta situación problemática. Si por ejemplo hoy día vemos la mala alimentación o el inadecuado uso para alimentarse, ¿ya? Podemos trabajar en primer lugar una motivación, ¿sí? A todos los actores educativos, en este caso los padres de familia, en este caso vendrían también los estudiantes, los profesores y partes también algunos aliados estratégicos de la comunidad, que podría ser la posta médica. Si tenemos un centro de salud, también los podríamos trabajar con ellos para sensibilizarlos e involucrarlos en esta implementación de esta metodología. Luego la siguiente fase es el diagnóstico. Permite elegir las necesidades de la comunidad que realmente podrán ser atendidas por la institución educativa, ¿no? Entonces, aquí yo lo que voy a trabajar es el diagnóstico de cuáles son esas problemáticas que tendría que ser atendidas por la institución educativa. Y dentro de estas problemáticas, seleccionar aquellas que tienen prioridad, ¿ya? Aquellas que tienen prioridad y que actualmente se estén trabajando en la institución educativa y que se pueden ir atendiendo. Entonces, diagnosticando primero, sensibilizamos a todos los actores para dar solución a esta problemática. Luego hacemos un diagnóstico de todas las problemáticas y seleccionamos aquellas que es prioridad para la comunidad educativa. Luego hacemos el diseño y la planificación. En esta etapa consiste en elaborar una propuesta de trabajo que combine herramientas de planificación pedagógica y algunos aspectos de los proyectos sociales. El profesor es el responsable de seleccionar los aprendizajes que se esperan alcanzar con el proyecto. Es necesario que los estudiantes participen en distintas instancias de la planificación, ¿no? Aquí se diseña cómo se va a atender, ¿ya? Cómo se va a atender esta metodología. Y se realiza una planificación. Una vez que ya determino cómo se va a atender, una planificación de las actividades que voy a tener que realizar para atender a este tipo de metodología. Es una metodología basada en servicio. Luego vienen los elementos, ¿no? Los elementos. El propósito, lo que aprenderán los estudiantes y lo que se espera que logren respecto al servicio. ¿Qué es lo que van a desarrollar los estudiantes? ¿Qué es lo que van a conocer los estudiantes? ¿Qué es lo que van a lograr los estudiantes? Los destinatarios, que son los beneficiarios de las acciones de servicio. Las actividades, que son las acciones que se realizarán para lograr los aprendizajes y atender el servicio. El tiempo de elaboración del cronograma. Los responsables, estudiantes, profesores, padres de familias o miembros de la comunidad. Y luego vienen los equipos, los recursos, herramientas, bibliografía que se utilizará. Y finalmente vienen los indicadores para evaluar, ¿no? Una evaluación para ver el logro de los aprendizajes y la efectividad del servicio, ¿ya? Entonces, estos son los elementos que constituyen una metodología basada en servicio, ¿ya? Yo veo una situación problemática de la comunidad,
A partir de esta situación problemática, primero sensibilizo a todos los actores educativos, luego determino cuáles son las actividades a realizar, ¿no? Y vamos a plantear, cuáles serían esas acciones que vamos a tener en cuenta para aplicar esta metodología. En la puesta en práctica y lo planificado durante esta etapa es necesario que haya un seguimiento permanente para garantizar el logro de los aprendizajes esperados, así como las metas previstas en el servicio. De acuerdo con la forma como se ejecute el proyecto, es posible que surja la necesidad de firmar convenios o establecer alianzas con otras organizaciones que inicialmente no se habían previsto, ¿no? A ver, aquí tenemos a María. A ver. Tiene problema, María. Ya, no te preocupes, Ana María. Comunícate por favor con lo que es el centro de soporte de auge para que te pueda ayudar. Ya, debe haber una configuración que está mal ahí en tu explorador. Ya, en tu explorador. Muy bien. A ver, entonces en la ejecución vamos a tener en cuenta cuáles son esas actividades que nosotros hemos podido proponer para hacer efectivo, ya, efectivo, en este caso, para realizar las acciones que nos hemos planteado en esta metodología. El cierre se refiere a la conclusión del proyecto. En esa etapa se evidencia si los aprendizajes esperados han sido logrados o si han cumplido con el servicio previsto. Se realiza una evaluación final y la sistematización de los resultados con la finalidad de comunicar los resultados a la comunidad educativa, ¿no? Entonces, este tipo de metodología parte de una situación problemática. Por eso se atienden por competencias. Parte de una situación problemática y se determinan cuáles son los problemas de la comunidad. Se determinan cuáles son los problemas de la comunidad, como podría ser el manejo de desechos tóxicos, prevención de enfermedades, alfabetización en comunidades indígenas o medio rural, prevención y rehabilitación de adicciones de los adolescentes, diseño y conducción de programas deportivos y de manejo del tiempo libre, rescate y restauración de elementos sitios históricos de la comunidad. Yo observo una situación y con esta situación que yo observo, yo le voy a dar solución a esta situación, comenzando primero con una sensibilización de los actores, ya conversando con una sensibilización de los actores, y a partir de esta sensibilización de los actores, lo que voy a hacer ya es trabajar algunas acciones a tomar para dar efectivo o ejecutar estas actividades, ¿no? Planteo las actividades y damos ejecución a estas actividades. Y lo que se trata es que al final se realice una evaluación si efectivamente esta metodología ha podido cubrir tanto los aprendizajes de los estudiantes y la evaluación de aquellas actividades que hemos planificado para dar solución a la problemática que está dentro de la institución o dentro de la comunidad educativa, o puede ser también dentro de una aula, ¿no? Algunas de las problemáticas que están relacionadas con las drogas, algunas de las problemáticas con los desórdenes alimenticios, algunas problemáticas con la motivación de los adolescentes para el aprendizaje. Entonces son algunas problemáticas que engloban a la comunidad y que lo que se trata es dar solución a esa problemática. A ver, muy bien. A ver, Dante, no sé si le puedes ayudar a María, por favor.
¿Ya? No sé si le podrías ayudar a María para que le indiques cómo has hecho para poder tener la imagen y el audio, porque sin duda es la configuración del equipo. ¿Ya? A veces está mal configurado y es por eso que no se puede observar la imagen o no se puede escuchar el audio. No sé si la puedes ayudar. Muy bien. El segundo, la segunda metodología, ¿ya? La segunda metodología es el aprendizaje basado en problemas. Ya es una de las metodologías más conocido, ya más conocido, eh, utilizada por muchos docentes, ya sea en lo que sería con lo que sería el trabajo que se realiza en aula. A ver, Juan nos pregunta estas son metodologías activas, Juan, ¿no? Son un promedio de 8, en otros libros van a encontrar hasta 10 metodologías. Estas metodologías han sido trabajadas a partir del enfoque por competencias. Los pueden encontrar ustedes en metodologías alternativas y van a poder encontrar en ellas este tipo de metodologías, ¿no? Los precursores de este tipo de metodologías son enfoques mexicanos. Ustedes saben que el enfoque por competencia viene a partir de los mexicanos, ¿ya? Y ellos han elaborado mucha información acerca de cómo atender estas competencias. Y la atención a estas competencias involucra algunas técnicas para atender competencias, involucra metodologías para atender competencias, involucra evaluación para atender competencias, recursos para ir atendiendo competencias. Entonces, esto nace como una propuesta para que el docente en el aula pueda ir atendiendo las competencias. No se olviden que en las competencias involucra tres saberes: el saber conocer, que es el conocimiento que tiene el estudiante; el saber actuar, donde el estudiante pone en práctica lo que ha aprendido; y el saber ser, ¿no? Que viene a ser las actitudes de esto frente a los estudiantes. Entonces, estas metodologías, lo que se trata es de que el estudiante no solamente tenga conocimiento de qué es la metodología y en qué consiste la metodología, sino en poner en práctica esa metodología. Ya pone en práctica la metodología, se desarrolla la metodología y se evalúa al final la metodología que se ha atendido. ¿Y qué se podría hacer? Por ejemplo, en el aula tenemos algunos estudiantes, ¿ya? Hay dos problemas fundamentales de enfermedades que se están viendo hoy en día en los estudiantes. Uno de ellos es por la mala alimentación, ¿no? El 15% de nuestros estudiantes que salen del nivel secundario ya tienen algunos principios de diabetes, y esto de diabetes ha sido generada por una mala alimentación, ¿no? Una mala alimentación. También tenemos algunos trastornos alimenticios, la bulimia, la anorexia, que también podemos ir atendiéndolo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, y es una de las problemáticas dentro de lo que sería el aula de clase y de la comunidad educativa. Es necesario ir atendiéndola, y en esta metodología se atiende ese tipo de situaciones o problemáticas. Otra de las problemáticas también que se ven en las instituciones educativas es el problema que tienen con su columna. Estamos viendo que la posición que tiene el estudiante con algunas actividades que realiza está generando alguna distorsión en su columna. Ahora podemos observar que terminan pues quinto año secundario y ya sufren de escoliosis, ¿no? Entonces eso es por la posición que tienen a la hora de sentarse, por ejemplo. Y hoy en día que utilizan el celular, también solamente la posición es inclinada, y eso genera también este tipo de enfermedad que ya lo estamos observando en la mayoría de estudiantes del nivel secundario, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es ir atendiendo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, o no nos podemos quedar pues con la vista solamente mirando que esté sucediendo este tipo de problemática. Y lo que se trata es de ir atendiendo ese tipo de problemática. ¿Y cómo se van a atender? Utilizando estas metodologías alternativas, que frente a esa situación los estudiantes trabajan, investigan acerca de ello, realizan actividades
que permitan pues mejorar esta situación que se está viviendo en las escuelas. Muy bien, Juan, no te preocupes. ¿Ya? Luego tenemos el aprendizaje basado en problemas, que es muy utilizado también. Desde hace mucho tiempo hemos utilizado este tipo de metodología. En esta estrategia se plantea un problema, ¿no?, en medio de un escenario que se requiere alternativa de solución, por lo que el equipo buscará la información que sea necesaria. Lo más importante es que sean los estudiantes los que tomen la responsabilidad de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces aquí se le plantea una situación problemática al estudiante, y en esa situación problemática del estudiante ellos van a recopilar información para dar solución a esta situación. Ya, entonces inicia así: yo planteo la situación problemática y ellos lo que van a buscar es, frente a esta situación problemática, buscar información referente para dar solución a esta situación que ustedes han planteado. Luego se identifica y analiza el problema, permite comprender en qué consiste el problema, el escenario en que se presenta y las variables con las que se pueden relacionar, ¿no? Entonces aquí podemos observar que también, igual que en la anterior metodología, se plantean situaciones problemáticas, ¿ya? Como es por un enfoque por competencias, es necesario que partan de una situación problemática. Entonces plantea una situación problemática, se identifica y se analiza el problema para poder recopilar información referida a esto. Los estudiantes seleccionan las competencias, las capacidades, los conocimientos que se requieren desarrollar en relación al problema planteado, ¿no? Aquí ya hay una participación de los estudiantes para ir seleccionando a ver cuáles son las competencias que ellos necesitan alcanzar o lograr para dar solución a este problema planteado, ¿no? Entonces yo presento un problema y ellos tendrían que determinar cuáles son esas competencias, esos conocimientos que ellos tenían que desarrollar para dar la solución a este problema planteado. Y luego se seleccionan las actividades, se plantean cuáles son las actividades y se elabora un cronograma para ir desarrollando cada una de esas actividades. Se seleccionan las actividades que se realizarán para dar solución al problema y los equipos y los materiales a utilizar, ¿no? Entonces yo planteo el problema y veo cuáles son las actividades que voy a tener que realizar para dar la solución a este problema, y determino también cuáles son los materiales, los recursos o los equipos a utilizarlo. Luego elaboro también un cronograma, ¿no? En el cronograma voy a direccionar cada una de las actividades en función al tiempo que voy a ir logrando. Claro, muy bien, César, ¿no? Entonces, la capacidad de movilizar varios recursos del pensamiento para hacer frente a situaciones, sean profesionales, escolares y la vida cotidiana. Efectivamente, si nosotros logramos que los docentes en el aula trabajen con los estudiantes algunas situaciones problemáticas, sin duda que los estudiantes van a comenzar a desarrollar ese pensamiento lógico, ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo que se debe tener en cuenta para asumir las diferentes problemáticas que ellos se van a enfrentar de aquí en adelante. Hoy día los estudiantes hay que prepararlos para la vida, el estudiante hay que prepararlo para cuando salga a quinta y secundaria, se puede enfrentar a diversas situaciones y él necesita estar preparado para eso. Entonces este tipo de metodología es lo que quiere lograr, de preparar al estudiante para desarrollar pues ese pensamiento lógico, ese pensamiento creativo, ese pensamiento reflexivo, que le permitan afrontar las diversidades de problemáticas que van a tener que afrontar cuando salga, ¿no?, de la educación básica regular, y cuando estén durante también la educación básica regular. Es importante realizar un monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de las acciones, y se registran los resultados obtenidos, incluyendo las conclusiones que se presenten en el informe en el caso sea solicitado, ¿no? Entonces aquí también, igual que en el aprendizaje basado en servicio, también tenemos pues una sistematización, ¿no? Se desarrolla cada una de las actividades y luego se determina pues una sistematización donde se concluye pues donde los estudiantes elaboran sus propuestas, y a partir de las propuestas que ellos elaboran se emiten pues juicios
juicios reflexivos en función a lo que ellos están proponiendo. La evaluación final se verifica si se llegó a la solución de la problemática y si se desarrollan los aprendizajes previstos, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que en esta metodología, ¿ya? Yo planteo qué aprendizajes voy a lograr con los estudiantes en el desarrollo de este tipo de metodología, ¿ya? Todas las metodologías que atienden por competencias se presentan en una situación problemática y que lo que busca es desarrollar en el estudiante la capacidad de criticar, la capacidad de innovar, la capacidad de reflexionar, ¿ya? De reflexionar frente a la situación que se está planteando y a partir de ello ir cambiando algunas actitudes, algunos comportamientos, ¿ya? Y algunos pensamientos para mejorar esa calidad que hoy día necesitamos. Se puede utilizar en el manejo de residuos tóxicos, por ejemplo, en la comunidad, y si hay residuos tóxicos puedo enfrentar este tipo de situación problemática y poder atenderla mediante el ABP, el empleo de la teoría y la probabilidad para la toma de decisiones para comprar un automóvil, la identificación de factores que llevan a los electores a votar en favor de un candidato y las posibles causas genéticas de la conducta agresiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día que estamos hablando sobre elecciones presidenciales, podemos también tomar este punto de vista y podemos ir evaluando con los estudiantes las propuestas de los candidatos y dentro de esta propuesta de los candidatos determinar pues algunas normas, algunas leyes que ellos están viendo a favor de la adolescencia, a favor de la educación y que sin duda va a repercutir en ellos, ¿no? Entonces ellos pueden elaborar ahí estas propuestas, analizan estas propuestas, critican esas propuestas, elaboran ellos sus propias propuestas y realizan pues un acto reflexivo en función a esto, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahí con el estudiante es preparándolo, ¿ya? Preparándolo. ¿Para qué? Para que luego de aquí a unos 5 o 10 años, ¿no? Todo este grupo de estudiantes que hemos trabajado con ellos, este enfoque por competencia, observe y vea, ¿no? Que las situaciones que hoy en día se están dando hay que enfrentarlas mediante el desarrollo de situaciones problemáticas. Cuando ellos lleguen pues de aquí al poder, entonces van a poder asimilarlo, ¿no? Y no van a poder copiar o pegar lo que se está haciendo hoy en día, ¿no? Las propuestas se copian, se pegan y automáticamente se proponen. Y no es así, sino que necesitan pues un análisis de la comunidad que está involucrada y a partir de este análisis de la comunidad que determinen pues, que planteen algunas propuestas en mejora de las situaciones para mejorar pues la calidad de todo, ¿no? En este caso de los jóvenes, de los adolescentes y de la parte de educación. Luego tenemos como tercera metodología el estudio de casos. ¿En qué consiste en este estudio de casos? El caso es un relato o una descripción de la situación acaecida en la vida de la persona, familia, grupo, empresa o institución. El caso no proporciona solución sin datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se puedan encontrar a ciertos problemas, ¿no? No ofrece la solución al estudiante, sino que lo enfrenta a ellos para que los pueda generar, ¿no? Entonces aquí cuando yo planteo este tipo de metodología, le entrego al estudiante un caso, ya un caso que puede ser de la vida real, un caso que puede ser de un escenario personal, un caso que puede ser familiar, un caso que puede darse en una institución o en una empresa, y frente a este caso lo que tiene que hacer el estudiante es analizar datos concretos para darle la solución a este caso. Ya analizan datos concretos y a partir de ese análisis de estos datos concretos ellos van a darle la solución a estos casos. Lo que se quiere aquí es desarrollar ese pensamiento de análisis, ese pensamiento, ¿ya?
queremos ahora estudiantes resolutivos, queremos estudiantes pragmáticos. Entonces, si queremos estudiantes resolutivos, queremos estudiantes pragmáticos, estudiantes competentes, es necesario que se le plantee metodologías en el cual él dé solución a este tipo de situaciones. En las evaluaciones censales, en las evaluaciones nacionales, en las evaluaciones internacionales, los que se plantean son casos prácticos, ¿no? Lo que se plantea son problemas. Y esos problemas debemos ir atendiendo de la escuela. Entonces es necesario que el trabajo que realicemos con los docentes en la institución educativa sea a partir de estas situaciones, ¿no? A partir de situaciones así, efectivamente, Nadesesio Tobón nos habla sobre lo que es competente, ¿no? Las competencias. Nos define sobre lo que es la competencia y nos indica que el estudiante debe ser competente, pero aquel estudiante que es competente para todo, ¿no? No es competente, por ejemplo, para matemática y para comunicación, no lo es. No es competente para ciencia y para matemática, para comunicación, para inglés, no lo es. El competente es aquel estudiante que muestra un desempeño satisfactorio en todo lo que realiza, y en todo lo que realiza es aquel que es competente en matemática, es competente en comunicación, es competente en ciencia, es competente en música, arte. Entonces, cuando ustedes lo observen en el aula, ¿no? Aquellos estudiantes que el docente va y le propone una situación y sabe que lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque es un estudiante competente. Pero eso tiene que ser con todos los estudiantes, no con uno, dos o tres en el aula, sino con todos los estudiantes. Pero ¿qué tenemos que hacer para que se muestre competencia en esos estudiantes? Plantearle situaciones donde él necesite buscar información para darle la solución, y a partir de la solución que él propueste plantee pues una estrategia, una metodología de poderla mejorar, ¿no? Entonces esa situación se debe plantear en el aula. ¿Para qué? Para que todos los estudiantes en el aula desarrollen ese tipo de pensamiento, desarrollen esa capacidad resolutiva, desarrollen ese pensamiento crítico reflexivo. Entonces aquí tenemos una parte, el caso se plantea una parte real que es particularizada y una parte ficticia que es arreglada. Son situaciones reales que lo que tenemos que es contextualizarla al aula donde vamos a trabajarla. Y luego se realiza un análisis con todos los estudiantes para luego generar una discusión entre ellos, ¿no? Algunos desde su perspectiva determinarán una solución, otro desde otra perspectiva determinará una solución, y lo que se necesite es que a partir de estas discusiones se genere una propuesta o se busque una propuesta, ¿no? Se busca una propuesta y a partir de esa propuesta se determine pues una solución pertinente y acertada, ¿no? Donde el estudiante levante la mano y critique, no, a mí me parece que esta solución sería la más adecuada por esto, por esto, por esto. Y el otro se le enfrente y se le diga, sí, efectivamente, yo podría plantear esto. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos estudiantes vivos, activos. No necesitamos estudiantes que estén sentados en el aula y que solamente recepcionen. Ahora necesitamos estudiantes que se involucren en ese proceso de aprendizaje, y para que se involucren en ese proceso de aprendizaje es necesario ir formándolo desde ese punto de vista de que solucionen situaciones, de que solucionen problemáticas, que planteen alternativas, que se muestren reflexivos y críticos frente a lo que está sucediendo. Efectivamente, Nancy, efectivamente, ¿no? Entonces, sin duda que lo que busca Tobón es un enfoque por competencia, y un enfoque por competencia involucra a todos, ¿no? Como dice César, situaciones problemáticas significativas, situaciones simuladas que dan efectividad, ¿no? Como dice Dante. Entonces, lo que se busca aquí es que, que el estudiante mejore las decisiones, ¿ya? Como lo dice Juan, ¿no? Lo que buscamos aquí es que el estudiante se le presente una situación problemática, y frente a esa situación problemática no dé la solución inmediata, sino que frente a esa situación problemática que ustedes le han presentado, realice pues un análisis, ¿ya? Realice un análisis
y que genere entre todos los estudiantes una discusión por los puntos de vista. Como es una situación real, algunos tendrán un punto de vista, otros tendrán otro punto de vista, otros tendrán otro punto de vista, y a partir de esos puntos de vista se le plantee pues una propuesta, y frente a esa propuesta que están planteando sus compañeros, se reflexiona si eso es válido o si no es válido, ¿no? O atenta sobre qué nos podría atentar ese tipo de propuesta, y a partir de ellos se puedan mejorar, ¿ya? Eso es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos pues es que el estudiante se plantee una situación y que busque alternativas de solución, ¿ya? Que busque alternativas de solución. Muy bien, Nancy, ¿no? Buscar la solución a diversos caminos, ir analizando uno por uno y buscar la alternativa más pertinente. Eso es lo que tenemos que buscar en el estudiante, ¿no? Sí, César, no tienen que ser contextualizados, porque si no es contextualizados, sin duda que el estudiante lo que se va a sentir es fuera de lo que se está viviendo, y se va a sentir pues como un punto aparte, y eso no. Lo que buscamos es en ellos. ¿Y por qué? Necesitamos ese tipo de estudiantes. ¿Para qué? Para que pueda analizar, para que pueda discutir y para que vaya desarrollando frecuentemente pues ese pensamiento crítico, reflexivo, analítico y lógico que hoy día necesitamos. ¿Qué es un caso entonces? Una representación selectiva de una situación real o no, ya acontecida, que presta diversas interpretaciones, fundamentaciones, conclusiones o soluciones. ¿Qué no es un caso? Una historia, una anécdota, un cuento, un ejercicio, un único procedimiento. Es decir, un caso es algo real, ya que lo podemos contextualizar. Sí, tenemos que contextualizarlo en el aula para que todos se muestren involucrados en lo que está sucediendo. Pero es una situación real, ya es una situación real. Ya, ese es un caso, es una situación real. Por ejemplo, ¿no? La selección o construcción del caso. Los casos de la vida real existen en diversos formatos, en artículos periodísticos, en video, en spot publicitario, ¿no? Entonces, cuando no existen, lo podemos ir creando, ¿no? Cuando no existe, lo podemos ir creando. Por ejemplo, aquí tenemos en el periódico, ya en el periódico se muestran pues dos casos, y podemos buscar una infinidad de casos, ¿no? Situaciones reales que están sucediendo y en las cuales nosotros podemos ir atendiéndolo, y qué tenemos que hacer frente a esa situación. Eso es lo que tenemos que buscar en los estudiantes. Yo presento la situación problemática, ya planteo alternativas de solución que deben ser elaboradas por los propios estudiantes, se genera la discusión entre todos para dar solución a este caso planteado, y se llega luego con una decisión que involucra una reflexión a las participaciones de todos los estudiantes. Eso tenemos que ir buscando en los estudiantes, ¿no? Una participación activa en ese proceso. Selección y construcción del caso. Se tiene que plantear qué es lo que sucede, cuál es el asunto, cuál es el problema, quiénes están involucrados, a qué situaciones se enfrentan, cuáles son los conflictos, los intereses y las posibilidades del juego, ¿no? Entonces, aquí yo le presento al estudiante y el estudiante debe determinar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, a quiénes involucra el problema, ¿ya? Qué situaciones hay que enfrentarlas, cuáles son los conflictos que se han creado y cuáles son los intereses que demandan dar la solución a este caso, ¿ya? Estos casos deben ser contextualizados y deben ser reales para que el estudiante se sienta involucrado a hacerlo. Una vez que yo planteo el caso, ya se examina el caso para tener una idea clara de la naturaleza de los conceptos implicados o de sus ideas claves, y esta tarea se realiza mediante preguntas de análisis que permiten entender la capacidad del caso, ¿no? Entonces yo ya planteo el caso y luego le doy un análisis del caso, que eso lo pueden hacer de manera individual, luego lo pueden hacer de manera grupal los estudiantes, y finalmente elaboran pues paneles, ¿no? Donde cada uno da su respectiva propuesta frente al caso solicitado. Pero esto involucra también que recojan información,
Ya dice, yo planteo la situación, el caso, y los estudiantes deben analizar ese caso, pero a partir de la información. La información es lo que va a llenar el estudiante ese aprendizaje nuevo. Esa información es la que va a permitir al estudiante ir desarrollando sus esquemas, los saberes previos que han tenido con los nuevos saberes que ellos necesitan saber o conocer para dar solución a ese caso. Ahí va a generar una motivación del estudiante de poder conocer las cosas, conocimientos nuevos para dar solución a la situación planteada. Se revisa la bibliografía, se observan los videos, se realizan entrevistas con la finalidad de reunir información que permitan encontrar salidas a la situación planteada en el caso. Esta tarea se puede hacer por equipo de trabajo en la que cada uno se reúne información sobre el caso, pero desde el punto de vista diferente, ¿no? Entonces yo puedo elaborar varios puntos de vista y a partir de esos varios puntos de vista yo puedo tomar una decisión. No, hoy día, por ejemplo, que estamos con esto de los candidatos, podía dar pues la propuesta de los candidatos, de uno de los candidatos a un grupo, una propuesta a otro grupo, otra propuesta a otro grupo, otra propuesta a otro grupo, pero se contextualiza cuando asumimos que esa propuesta esté referente a algunas normas que permitan mejorar pues la calidad de los adolescentes, ¿no? O que atienda a los adolescentes, que atienda a la juventud, que atienda a lo que es la parte educativa, ¿ya? Entonces el estudiante se va a sentir comprometido y va a poder analizar esa propuesta, recoge información sobre la propuesta de esos candidatos, que lo pueden hacer en grupo, y a partir de esa propuesta, ya a partir de esta propuesta se realiza una discusión, ¿no? Todos discuten en función a esa propuesta, esa perspectiva, donde el docente pues es el mediador, es el facilitador y facilita para que efectivamente se dé esa discusión en cada uno de los grupos. Cada equipo de trabajo expone su punto de vista sobre el caso a partir de la información recopilada en la etapa anterior y se presentan argumentos a favor y en contra, sustentos que justifiquen la posición adoptada, ¿no? Entonces cada uno de los equipos adopta una posición para dar exposición frente a esa exposición y los demás realizarán preguntas frente a este tipo de posición, ¿no? Entonces los estudiantes analizan las propuestas de los candidatos a fondo a partir de diversas perspectivas. Y se formulan las conclusiones. Luego de debatir sobre los distintos puntos de vista desde los que se pueden abordar el asunto, el conjunto se formulan las conclusiones y se toman decisiones consensuadas para hacer el caso, ¿no? Entonces, una vez que todos discutimos sobre el caso, se toman puntos de vista, ¿no? De cada grupo, por ejemplo, se puede sacar algunas de las propuestas pertinentes que pueden mejorar pues la situación de los estudiantes y se proponen a partir y se determinan o se desarrollan o se concluye pues identificando pues algunas propuestas que sean coherentes con su desarrollo, ¿no? Que les permitan un mejor desarrollo a los adolescentes. Luego tenemos como cuarto punto la investigación de tópicos, ¿ya? La investigación de tópicos. Entonces hemos visto el aprendizaje basado en... Luego hemos visto el aprendizaje basado en problemas. Y ahorita vamos a ver lo que sería la investigación de tópicos. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? No te preocupes, Carlos, ya que está siendo grabado la sesión, así que la vas a poder ver cuando estemos en la aula virtual, ya, y puedes ingresar y puedes ver el video con los materiales colgados. La investigación de tópicos. ¿En qué consiste esta investigación de tópicos? También es otra de las metodologías muy utilizada para el desarrollo de competencias. Es una estrategia que permite a los estudiantes conocer el mundo de distinta manera y según sus niveles y sus posibilidades. Permite tener un contacto directo con el entorno, aprender a formular problemas, a negociar los procesos de investigación, a procesar información, a constatar hipótesis y a formular conclusiones. Esta es la investigación de tópicos, ¿no? Aquí es este tipo de
de metodología es más científica, es más riguroso, ¿no? Aquí se plantea otra vez un problema igual que en los anteriores, en las anteriores metodologías, ya se determina pues los procesos de investigación, se elaboran algunas hipótesis para luego llegar a una formulación y terminamos con una conclusión. Ya este tipo de investigación de tópicos, como les indicaba, es más científico. Ya es más científico. Yo planteo una situación problemática, busco, recopilo información sobre esa situación problemática, elaboro hipótesis que luego la voy a contrastar con la información recopilada y luego formulo conclusiones. Vamos a hablar un poquito más sobre este tipo de metodología. La identificación primero se realiza a partir del contacto con el entorno, la observación de un fenómeno, la intención de satisfacción de una necesidad o encontrar una respuesta a ciertas interrogantes. Debe ser una tarea concertada con los estudiantes de tal modo que despierten su interés y se involucren en el trabajo de investigación, ¿no? Entonces planteo una situación que sea real, una situación del contexto, una situación del entorno, y frente a esa situación ellos van a tener que identificar pues alguna necesidad, ¿ya? O una necesidad que ellos van a encontrar, dar una respuesta frente a lo que está sucediendo. Se busca la información, igual que en los anteriores también, luego se identifica el asunto de investigación, se busca información en distintas fuentes, artículos científicos, textos de consulta, páginas web, entrevistas a especialistas en el tema, ¿no? La información se registra en fichas textuales, en resumen o comentarios, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo la situación, lo que voy a hacer es buscar información sobre esta situación que está sucediendo, ya encontraré pues algunas fuentes, puedo utilizar el internet, puedo utilizar los libros, puedo utilizar artículos científicos para dar alguna solución a la situación que se está planteando, pero necesito ese marco conceptual, ya ese marco conceptual. Luego que ya busqué la información, analizo y proceso la información. El investigador o equipo de investigación sistematiza la información recogida, la clasifica en función a los aspectos que comprenden la investigación, extrae qué considera más relevante y qué permite comprender el fenómeno investigado, ¿no? Entonces aquí ya planteé la situación, busqué información sobre la situación planteada. Una vez que ya busqué, analizo y proceso la información, ¿ya? Para luego, una vez que analice y proceso de información, formulo conclusiones, ¿no? Una vez que se ha procesado la información y ha comprendido cabalmente el tópico de investigación, se redactan las conclusiones en las que ha llegado la investigación o el equipo investigador. Estas conclusiones se refieren a aspectos esenciales del fenómeno investigado. Son situaciones, como les indicaba, este tipo de metodología ya es atendido pues por las ciencias, ¿no? Por las ciencias. ¿Por qué? Porque el proceso a utilizarlo es a partir de una situación real, un fenómeno real, ya que luego de ese fenómeno real planteo algunas situaciones, algunas hipótesis para darles a la solución, pero basadas pues en un marco conceptual, una investigación, ya sean revistas, periódicos, libros, páginas web sobre la situación, y luego se formulan pues algunas conclusiones verificándose cada una de las alternativas planteadas. Finalmente viene una evaluación, se da durante todo el proceso de investigación para superar las dificultades que se presenten y al final para verificar si se lograron los logros previstos, ¿ya? Entonces en todas las metodologías siempre se trabaja con una evaluación de final, ya en el cual se determina si efectivamente se ha logrado el propósito. No se olviden que el propósito acá es un propósito didáctico y un propósito social. El propósito didáctico es que el estudiante desarrolle pues el pensamiento lógico, ese pensamiento creativo, ese pensamiento investigativo, ese pensamiento reflexivo, ¿ya? Y un propósito social para dar solución a una situación de la comunidad, una situación real, una situación que involucre a todos, ¿no? Y que permita resolver tal situación en una realidad futura que pueden los estudiantes transferir a diversas situaciones.
¿Cómo se puede utilizar? Esta metodología es bastante versátil, pues se puede utilizar en las distintas áreas curriculares, especialmente para desarrollar las competencias vinculadas con la investigación. Por eso les indicaba que era más investigativa ese tipo de metodología. En comunicación se puede realizar también sobre investigación sobre tópicos de literatura. En historias y geografía y economía se pueden realizar sobre conflictos bélicos, cultura financiera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, este tipo de metodología se pueden utilizar para diversas áreas, pero especialmente se podría utilizar para el área de ciencias, ¿no? Donde se presenta una situación problemática y el estudiante analiza la situación, busca las situaciones, algunas propuestas de solución, utiliza pues los recursos para hacerlo, plantea una hipótesis y termina pues con una conclusión de la hipótesis planteada, a ver si se ha solucionado la situación problemática y cuál es la propuesta para solucionarla o mejorar la situación que se ha planteado. Se puede utilizar en ciencia, tecnología y ambiente sobre el equilibrio ecológico, el cuidado del agua, enfermedades e infectos contagiosas y diversos tipos de enfermedades. Por ejemplo, hoy día que estamos viendo pues con esto del fenómeno del niño, muchas enfermedades relacionadas con lo que son los zancudos, ¿no? Entonces se podría trabajar ese tema en ciencia, y donde el estudiante, a partir de la situación planteada, ¿no? Investiga, busca por internet, busca por libro, utilizar algunos recursos para la solución a esta situación, ¿no? Y determina ver cuáles podrían ser las causas que generan este tipo de enfermedades, y cuáles podrían ser las consecuencias que genera este tipo de enfermedades, y cuál es la posición del estudiante, qué tendría que hacer él para evitar que se esté sucediendo este tipo de enfermedades, ¿no? Luego tenemos como quinta metodología activa las exhibiciones educativas. Esta sí creo que la mayoría la conoce, ya, la mayoría la conoce, y que en algunas veces ha sido utilizada por los docentes, ¿no? En algunas veces ha sido utilizada por los docentes. El alumno adquiere el conocimiento en espacios abiertos del aprendizaje, en museos, ferias, contemplando objetos o láminas expuestas con una determinada secuencia, o generalmente con comentarios de un altavoz o guía, o dando caso manipulando objetos. El visitante puede aprender algo, pero lo que aprende en la visita no depende solo de la calidad de la exposición misma, sino también de la capacidad del visitante de observar, apreciar la exposición de una manera activa, ¿no? Entonces aquí se presenta una exposición frente a situaciones que se dan de la realidad, para que el estudiante, a partir de esta situación, vaya analizando. Pero esto significa que cuando se presente o se realice, debe ir acompañada de una ficha, ¿no? Una ficha elaborada por el docente del área, donde me indique qué es lo que necesitamos aprender frente a este tipo de exhibición, ¿ya? Entonces, en esta ficha, el docente debe indicar ahí algunas preguntas relacionadas a lo que ellos están observando, están mirando, ¿ya? Para luego trabajarlas pues en el aula. La fase de instalación: en esta fase se genera la idea de la exposición, la temática que se abordará y se preparan los materiales que se exhibirán. Se colocan los stands, se ordenan con ellos las piezas de exposición. Cuando la intención es exhibir los trabajos de los estudiantes, estos deben participar en la concepción y organización de la exposición, ¿no? Entonces, aquí la fase inicial es trabajar primero aquellos recursos que me van a permitir exhibir la exposición, ¿ya? Entonces se instala la exposición, qué es lo que vamos a trabajar, cuántos van a exponer, quiénes van a presentar las temáticas, ¿ya? Sobre qué aspectos se van a hacer la exhibición, ¿no? Y quiénes nos van a visitar, quiénes son los actores involucrados en esta exhibición.
Una fase de orientación, momento en el que los visitantes se informan de la temática de la exhibición, se forma una idea global del material que se mostrará, se determinan los aprendizajes que se podrán alcanzar con la visita y se diseñan recorridos que harán en el local. En esta etapa también es importante investigar algunos datos importantes sobre lo que se exhibirá para hacer consultas o atender mejor a lo que se exhibe, ¿no? Entonces, aquí colocamos nosotros algunos temas referidos a situaciones de la realidad que le llame la atención a los estudiantes, ¿ya? Y en función a ellos van a hacer preguntas, van a exponer y se les plantearán pues algunas fichas que permitan verificar el proceso que se ha llegado a esta exposición, ¿no? Muy bien, Dante. Una de ellas es el día del logro, ¿ya? Una de ellas es el día del logro. Nosotros lo hacemos en las escuelas en el día del logro, ¿no? En el día del logro exhibimos algunas temáticas, ¿ya? Exhibimos algunas temáticas, pero eso lo hacemos pues dos veces al año, ¿no? Y sería recomendable hacerlo constantemente, no quizás con todo el colegio, ¿ya? Pero sí dentro del aula, ¿no? Porque a veces no se puede dar dentro en el colegio, pero se podría hacer una exhibición dentro del aula, ¿ya? Dentro del aula, o también, ¿ya? También que involucre, pues, si estamos trabajando con primer grado, ya primero de secundaria, involucra a todas las aulas de primero y secundaria, luego a todas las aulas de segunda y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en esta metodología el estudiante va a tener motivación e interés por participar. Tanto el espectador, ya que va a estar emocionado por lo que ustedes están planteando, como aquella persona que de pronto expone la temática planteada, ¿no? Si ustedes pueden observar la motivación tanto del expositor como del espectador son las mismas, ¿no? Están involucrados en lo que van a aprender, lo que quieren ver, lo que quieren observar y van a estar preguntando constantemente cómo lo hizo, cómo se hace, qué tengo que hacer para hacerlo, ¿no? Y eso va a generar en ellos que se involucren. Sí, efectivamente, César, este tipo de estrategia lo podemos utilizar todo el año y sin duda de que van a tener mejores resultados. Todas esas estrategias que estamos viendo nosotros son metodologías que atienden competencias, ¿ya? Para que el estudiante se muestre pues un líder, para que el estudiante sea un líder, ya es necesario que el estudiante sea competente. El que es competente es sin duda que va a llegar a ser líder muy pronto. Ya el que es competente, ¿sabes? Es la capacidad que va a tener el estudiante para lograr pues ese liderazgo. Pero esa competencia hay que desarrollarla en nuestros estudiantes, ¿no? Y se tiene que hacer desarrollándola utilizando ese tipo de metodologías, ya ese tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque esto van a generar en ellos pues enfrentar diferentes situaciones problemáticas, desarrollar algunas capacidades, por ejemplo, comunicativas, ¿no? Algunas capacidades científicas, ¿no? Que van a permitir afrontar pues las problemáticas que se dan en la vida en mejores situaciones, ¿no? Efectivamente, Mildred, ¿no? Mildred también nos indica ahí que determinar algunas actitudes vocacionales, ¿no? Sin duda en ese tipo de exposición en ferias, si estamos hablando, por ejemplo, en los estudiantes de quinto año, pueden trabajar con ellos a partir de este tipo de actitudes vocacionales, ¿no? Donde los estudiantes participan, exponen algunas carreras profesionales y se pueden invitar inclusive a algunas universidades, algunos institutos que vengan que nos expongan algunas carreras profesionales donde el estudiante que está al frente de ellos, el espectador, también se muestra muy animado para de pronto poder deslindar, ¿no? El tipo de carrera que ellos tenían pensado estudiar, ¿no? Entonces, sin duda que los van a ayudar mucho y que además van a tener muchos beneficios. David nos pregunta por qué se le llaman metodologías activas, ¿no? También llamadas metodologías alternativas, como lo dice Segundo, ¿no? ¿Por qué se le llama metodologías activas o metodologías alternativas?
Ya se le llama metodologías activas porque el estudiante es el que participa en la construcción de este tipo de metodologías. Ya el estudiante es el que participa o es el actor en el desarrollo de este tipo de metodologías. Es el que investiga, el docente es el que plantea la situación, pero el estudiante es el que investiga, el estudiante es el que recopila información, el estudiante es el que discute la información, el estudiante es el que analiza, el estudiante es el que expone su propuesta y realiza pues un acto reflexivo a la situación planteada, ¿no? Por eso se le llama metodologías activas o metodologías alternativas también. Pero lo más importante de ello es que están enfocadas a desarrollar competencias, ¿ya? Están enfocadas a desarrollar competencias, ¿ya? Donde el estudiante sea el que construya su propio aprendizaje y donde el estudiante resuelva situaciones problemáticas de la realidad. Eso es lo que buscamos. Sí, efectivamente, Dance, ¿no? El estudiante es el protagonista de ese aprendizaje, pues ya no está el estudiante sentado allí en su carpeta escuchándolo al docente, ¿no? O el estudiante sentado ahí de pronto escribiendo y escribiendo, escribiendo. No, aquí el estudiante es el actor de su aprendizaje, aquí el estudiante se involucra en ese aprendizaje, aquí el estudiante es el que busca la información, aquí el estudiante es el que propone alternativa, aquí el estudiante es el que elabora pues un juicio crítico, aquí el estudiante es el que discute con sus compañeros defendiendo su punto de vista, defendiendo su participación y efectivamente donde dice María el docente solamente es de mediador o facilitador, donde debe ser pues la función del docente, ¿no? Hoy día la función docente es de mediador y facilitador, porque hoy día ya no es transmisión de conocimiento, ya no hay docentes que de pronto llenan, ingresan a clase y comienzan a llenar la pizarra, porque ahí el estudiante no aprende absolutamente nada, ¿no? O llega el docente y comienza a dictar como se hacía pues hace 10, 15 años, ¿no? Tampoco, porque ahí sabemos que el estudiante no aprende absolutamente nada. Aquí lo que buscamos es que el estudiante se involucre en la construcción de su aprendizaje y en estas metodologías se hace eso, ¿no? Se propicia que el estudiante se involucre en esa construcción de estos aprendizajes. La fase de interacción concibe en el inicio del recorrido de un lugar de exhibición y se visitan los stands, se observan las piezas, se toman apuntes, se hacen consultas. En las secciones que muestran los productos los estudiantes deben hacer quienes expliquen y resuelvan las dudas. Los mismos estudiantes son los que explican, dan sus propuestas y presentan sus alternativas y además son los que absuelven las dudas, ¿no? Y termina pues con una fase de evaluación, tiene con facilidad verificar si la exhibición se realizó conforme a lo planificado, si la información recibida fue lo suficientemente y se aprendió lo que se había previsto, ¿no? Entonces, aquí buscamos, igual que en todas las alternativas anteriores, efectivamente si se ha logrado pues ese aprendizaje, y sin duda que se va a lograr ese aprendizaje. Aquel estudiante que se preparó para dar una exposición, aquel estudiante que investigó sobre una situación problemática, aquel estudiante que llegó a la solución y lo plantea delante de sus compañeros, como al otro que está frente de él, hace preguntas, recopila información, investiga y plantea también nuevas. Sin duda va a haber pues aprendizajes, ¿no? Y aprendizajes que involucran el desarrollo de este tipo de competencias, ¿no? Aprendizaje que involucra por un desarrollo de un pensamiento lógico, de un pensamiento crítico, de un pensamiento investigativo, de un pensamiento pragmático y un pensamiento resolutivo. ¿Cuándo se puede utilizar? Este tipo de metodología se puede utilizar en distintas áreas curriculares. En comunicación se puede para exhibir afiches, obras literarias, fotografías, escritorio, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver pues en casi todas las áreas, ¿no? En ciencia, en ambiente se pueden mostrar minerales, vegetales, biografías, relieves o fauna, ¿no? Entonces, para el área de ciencia también lo podemos hacer este tipo de metodología. También la podemos utilizar para lo que es arte, ¿no? Para exhibir algunos instrumentos musicales, pinturas, cerámicas. Y yo pienso que para la mayoría de las áreas, casi para todas las áreas, se puede utilizar este tipo de metodología, que sin duda va a necesitar de mucho tiempo, ¿no? Porque hay una preparación y un trabajo con los estudiantes, pero lo que sí hay claro es que el logro de los aprendizajes van a ser enormemente mejores que aquellos que los trabajemos en el aula. Ya, eso tiene que estar claro. Hay que medir, ¿no?, el tiempo que lo dedicamos con los aprendizajes que se obtienen frente a los aprendizajes que podemos dar
pues en menos tiempo, ¿no? Entonces algunos no, pero demasiado tiempo, otros no, demasiado trabajo, otros eran no, involucran muchas situaciones y mejor trabajamos en el aula y todos logramos aprendizaje. Y no es así, ¿no? Este tipo de metodología lo que busca es que todos se involucren, ¿no? Que todos participen y además de que se realicen en otros ambientes, en otras situaciones. Entonces, ahí vamos a generar en el estudiante esa motivación por poder aprender, ¿no? Esa motivación por de pronto investigar sobre nuevas situaciones, nuevas cosas e investigar por situaciones que quizás ellos nunca lo han visto, nunca lo han entendido, y con este tipo de exhibiciones vamos a fomentar o a propiciar en ellos ese pensamiento investigativo, innovador o creativo, ¿no? En historia, por ejemplo, se pueden utilizar presentando restos fósiles, mapas cerámicos, pintura de la época, ¿ya? Entonces, en la mayoría de áreas yo creo que se utiliza este tipo de metodología, ¿no? Como dice María también, ¿no? En el caso de ciencia, en la experimentación, que es muy importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Feria de la Ciencia, ¿no? El Feria de Ciencias, que también es parte de ese tipo de metodología, ¿no? Y que sin duda el estudiante, tanto aquel que expone como aquel que observa, aquel que pregunta, aquel que induce a ver quizá alguna interrogante, sin duda va a haber un aprendizaje competente, un aprendizaje significativo para tanto para el que expone como para que el que observa o el que mira este tipo de exhibiciones. Luego tenemos como 6 las exploraciones de campo. ¿Qué consiste este tipo de metodología activa o metodología alternativa? Se trata de acudir a un determinado lugar para absorber o observar en el mismo campo de los hechos cómo se presentan los fenómenos, cómo funcionan determinados procesos o cómo suceden los acontecimientos. De este modo el estudiante tiene un contacto directo y presencial con el objeto de aprendizaje. Muy bien, entonces aquí lo que se trata es llevarlo al estudiante a esta situación, llevarlo al estudiante al fenómeno, al hecho que ha ocurrido en la realidad. Entonces lo que buscamos es salir con el estudiante a afrontar esa problemática, que ellos observen la problemática y a partir de esa problemática determinen pues algunas propuestas de solución. Esto es muy importante porque la escuela abre sus puertas a la realidad, pues cuando se trata de desarrollar competencias hay que hacerlo en situaciones auténticas de la vida misma, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso, muy bien así, ¿no? Tiene que ver con la curiosidad del estudiante, sin duda. Yo quiero que ustedes observen, ustedes como directivos, ¿no? Cuando van a ir a trabajar con los docentes, ¿tá? Observen pues al estudiante, ya cuando la docente llega y de pronto dice, oye, vamos a salir y vamos a trabajar en otros espacios, ya, en otros espacios. Muy bien, Juan, el caos vehicular, por ejemplo. Entonces, la cara del estudiante, ¿no? La emoción del estudiante de poder salir fuera del aula, y eso es importante, ¿no? Auden nos decía que para que exista un aprendizaje significativo, como requisito principal y necesario era la motivación del estudiante. Si es que el estudiante estaba motivado por querer aprender, si es que el estudiante quería aprender, sin duda va a tener esos aprendizajes. Pero si es que el estudiante no está motivado, no quiere aprender, así esté el profesor con los mejores materiales, con las mejores estrategias, con las mejores sesiones, con los mejores instrumentos, no va a lograr en ese estudiante esos aprendizajes significativos. Efectivamente, Lucio, ¿no? Son situaciones simuladas en qué momento y cuándo se quieren desarrollar las competencias. Entonces, yo les comento, ¿no? Yo les comento en una oportunidad, llego pues a la clase de una profesora justo de ciencia, ya estamos trabajando un acompañamiento con la docente y observamos pues que en las últimas horas pues los estudiantes están muy cansados y sin duda estar 4 horas sentados y luego salen a receso 20 minutos y llegan 4 horas sentados más,
en las últimas horas, sin duda pues ese estudiante no va a tener ganas de pronto poder aprender absolutamente nada, ¿no? Entonces la profesora trajo, colocó su situación, ahí le planteó el problema y que comenzaron todos a de pronto a trabajar con ella, pero pasaron unos 10 o 15 minutos y la profesora se dio cuenta que efectivamente todos estaban en otras situaciones y nadie le daba pues el interés a la clase, ¿no? Y se me acercó a mí y de pronto me dijo, profesor, no sé qué está sucediendo con los estudiantes y eh, mire, yo he preparado mi clase, tengo los recursos, tengo esto, pero no logro pues captar la concentración de atención. Entonces yo le indicaba, ¿y qué vas a trabajar? Y iba a trabajar el tema de contaminación, ¿no? Entonces yo le indicaba, ¿y acá por acá no hay algo de contaminación aquí en la escuela, algo? ¿No? Entonces, sí, profesor, efectivamente, mira, aquí en la esquina, ¿no? En la esquina botan la basura, ¿no? Los mismos pobladores y hay un foco de contaminación. Ah, ya, listo, pues podemos trabajar con ese tipo de contaminación. Y efectivamente, ¿no? Entonces, miren muchachos, hemos trabajado el día de contaminación, pero vamos a ver esta situación problemática. Y salimos, ¿no? Salimos del aula y justo en la esquina pues de la escuela estaba pues lo que nos había narrado la docente, ¿no? Y efectivamente todos comenzaron a preguntar cuáles son las causas de esta situación, por qué se ha dado esta situación, cuáles podrían ser las consecuencias de esta situación, ¿no? Y todos involucrados, pendientes de lo que podrían trabajar. El rostro del estudiante era muy diferente a estar sentado pues en el aula. Eso es lo que buscamos con ese tipo de metodologías, ¿no? Por eso se llaman metodologías activas, porque es el estudiante que participa en la construcción de estos aprendizajes. Y eso es lo que tenemos que buscar hoy en día. Hoy en día, pues ustedes que van a ser los directores, los que van a estar al frente de los profesores, necesitan estimular a los docentes, necesitan fomentar en los docentes que desarrollen ese tipo de metodología para mejorar esos aprendizajes. Sí, efectivamente, ¿no? Es por eso que es necesario que ustedes como directivos, es necesario que conozcan ese tipo de metodología para poder lograr en ellos. Yo siempre me he preguntado cómo es posible, cómo es posible, un gran dilema, cómo es posible que en otros países, por ejemplo en Finlandia, el estudiante ingrese a los 7 años de edad, termina a los 15 años, estudie 5 horas diarias, que no tenga tareas para la casa, que no se le tome evaluaciones y que además durante cada hora tenga 15 minutos de receso, ¿no? Termina 45, 15 minutos de receso, regresa 45, 15 minutos porque tiene que cambiar de actividad y actividad y actividad, ¿no? Y esos estudiantes que ingresan a los 7 años solamente le basta 3 años. Cuando tienen 10 años, tiene el mismo nivel que un estudiante que aquí peruano, que ha trabajado de los 2 años, 3 años, 4 años y llega pues hasta 15, 16 años, ¿no? Entonces imagínense esa diferencia. ¿Y es por qué? Porque allá el estudiante pues está motivado, el estudiante es el que construye su aprendizaje, es que sale fuera y comienza a desarrollar, a construir esos aprendizajes. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros aquí en la escuela, ¿no? Sin duda que va a ser difícil porque vamos a tener pues algunos docentes que son reacios al cambio, pero sin duda que cuando vean en ellos que van cambiando los aprendizajes los estudiantes y que esos estudiantes van a ser hoy día más competentes, entonces van a ir de a poco ir cambiando ese tipo de metodologías, que es las que tenemos que utilizar en las escuelas, ¿no? Hay que utilizar ese tipo de metodología en las escuelas para buscar esos cambios sustanciales que hoy necesitamos, como dice Lucila, ¿no? Necesitamos cambios reales, ¿no? Entonces es necesario ir trabajando este tipo de metodologías, ¿no? Efectivamente, Javier, las metodologías tradicionales ya quedaron, ya hoy día tenemos pues, nos decían en una conferencia en México que tenemos en Perú, tenemos pues una infraestructura del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Entonces nosotros tenemos que estar buscando ese nivel que tiene ese estudiante, ¿no? Buscando en el estudiante esa metodología que le permite desarrollar esas competencias, porque sin duda desde pequeño ustedes puedan ver pues los estudiantes tienen otro nivel de desarrollo cognitivo. Hoy día pues un estudiante de 12, 3 años te puede identificar los colores, te puede hasta sumar la cantidad de objetos que pueden ver frente a ellos, te puede agarrar el celular y comienza a manipular el celular y hasta puede hacer llamadas, ¿no?
Entonces es sorprendente ver ese desarrollo cognitivo que tiene hoy en día los estudiantes. Y frente a desarrollo cognitivo, sin duda tenemos que ir atendiéndolos. Y la forma de ir atendiendo es utilizando pues estas metodologías activas donde se involucra en el estudiante a construir sus propios aprendizajes, se involucra el estudiante de pronto a que él sea el que construya su propio aprendizaje, que él investigue, que él analice, que él reflexione y que él la solución a las situaciones planteadas, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí involucra pues la fase de preparación. En esta fase inicial se elige el campo de exploración teniendo en cuenta los aprendizajes que se desea desarrollar en los estudiantes y la factibilidad de realizar la tarea. Se anticipa las posibles experiencias, los riesgos que pudieran asistir, ¿no? Entonces aquí hay una fase de preparación, no puede salir de un momento, la docente tiene que elaborar pues una planificación de lo que está sucediendo, lo que va a hacer. Luego viene una fase de planificación, se elabora el plan para realizar la exploración de campo, se identifica quiénes lo realizará, en qué fecha, en qué hora, qué procedimientos se utilizan, qué información se desea obtener y qué aprendizajes se van a lograr. Luego pasamos a la siguiente fase, la fase de intervención. En esta fase se pone en práctica lo planificado, se visita el lugar elegido para la exploración, se siguen los procedimientos previstos, se recoge y se registra información, se hacen las consultas necesarias, se recogen evidencias y de acuerdo con el propósito de la exploración. El proceso de evaluación, en realidad la evaluación se realiza durante todo el proceso, desde el momento de la preparación para superar errores o vacíos, ¿no? Y al final se evalúa si se lograron los propósitos de exploración y se alcanzaron los aprendizajes previstos y las lecciones que se pueden recoger para futura decisión. Muy bien, Dante, efectivamente, ¿no? La intención es pedagógica, didáctica y social, ¿no? Y principalmente eso es lo que tenemos que buscar, no solamente pues una intención pedagógica, no solamente una intención, sino también una intención social, ¿ya? Entonces ese tipo de metodología yo me acuerdo que cuando se realizó, ¿ya? Ellos mismos, los mismos estudiantes, frente a la situación que observaron justo en este foco de contaminación, un estudiante de profesora, le comento, ¿no? Le comento que el día de ayer han botado un mueble en la acequia que estaba a una cuadra de la escuela. Yo pasaba una acequia y habían botado un mueble y este mueble justo había atorado una parte de la acequia y se estaba saliendo todo el agua, ¿no? Entonces nos digas, mire profesora, yo le comento, cuando la profesora terminó la clase, al final le indicaba qué otras situaciones se pueden investigar y este estudiante dijo, no, sí, profesora, mire, ve aquí a suceder y la mayoría lo conocía, sí, profesora, yo que vengo por ahí, por la sé que ahí está pues un lodazal y todas las personas de los costados pues no saben qué hacer porque ha contaminado casi todo, casi hay como 8 cuadras que tienen ese mismo problema, que ha salido pues el agua de la acequia al atorarse pues este mueble en la acequia, ¿no? Y se está saliendo todo el agua y ha generado pues un foco de infección porque sin duda va a traer algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces ellos mismos, los mismos estudiantes, planteaban este tipo de situaciones nuevas a las cuales ellos podían aplicar algunos conocimientos que habían suscitado en ese momento, ¿no? Muy bien, Juan, efectivamente, ¿no? Las pasantías es importante también considerarlas aquí, ¿no? Entonces, esta exploración de campo se puede realizar en distintos modos: caminatas, excursiones, estadías, encuestas de opinión, lugares públicos y otras que permitan a los estudiantes aprender mediante la observación y el descubrimiento. Esto les permite recoger datos, examinar comportamientos, describir sucesos. Además se puede producir un aprendizaje incidental no previsto en la programación, pero que se produce contando con el entorno, ¿no? Entonces, sin duda lo que buscamos aquí es ese aprendizaje que sea significativo, ¿ya? Ese aprendizaje que sea real, un aprendizaje que sea vivencial y que se pueda así utilizar para o transferir a nuevas situaciones. Muy bien, ese es muy bien, Nacio, ese es el propósito didáctico. Luego tenemos las simulaciones, ¿no? Que también es otra metodología alternativa o otra metodología activa también. El alumno desempeña un rol y actúa en el entorno simulado, analógico o digital,
para practicar y desarrollar capacidades de acción o de decisión en situaciones de la vida real. Suele parecer que está jugando, sin embargo, reacciona frente a situaciones que tienen elementos fundamentales de la realidad. ¿Ya? De la realidad. Entonces, aquí tenemos pues los famosos juegos de roles, ¿no? Los famosos juegos de roles. La fase de organización es el momento en que se analizan los aprendizajes que se desean desarrollar, así como el ambiente del aprendizaje y los recursos disponibles. Esto permite generar las situaciones o modelos que se acercan lo más posible a la realidad. Esta etapa se desarrolla, puede implicar numerosos ensayos y evaluaciones formativas para simulaciones que resulten lo mejor posible, ¿no? Entonces aquí hay algún tipo de organización en el cual el docente va a tener que planificar algunas situaciones que se van a dar en esta simulación, ¿ya? En esta simulación. Fase de introducción. Los estudiantes se familiarizan con las características y procedimientos que se tendrán en cuenta en la simulación. De igual modo, conocen los materiales y el equipamiento que se utilizará en esta fase. Pueden ser bastante largas en simulaciones o situaciones complejas, o puede ser necesario en algún entrenamiento o ensayo previo sobre lo que sí se usan equipos complicados y se aplican algunas reglas complejas, ¿no? Entonces aquí tenemos simulaciones. Es necesario que sea lo bastante real posible y que utilicen algún tipo de material. Ustedes solamente le indican al estudiante y ellos tienen la creatividad, ¿ya? La creatividad para de pronto poder utilizar todos estos recursos y sea lo más real posible. Ya, lo más real posible. Sí, muy bien, Juan, se utiliza específicamente para ver los valores, ¿no? Porque aquí lo que se trata de ver es la perspectiva que se tenga frente a diversas situaciones, ya, frente a diversas situaciones. La fase de interacción es el momento en que se pone en práctica la simulación, se siguen los procedimientos planificados y se utilizan los equipos, los materiales seleccionados. Cuando se trata del juego de roles es importante que se haga un intercambio de funciones de tal manera que los estudiantes se familiaricen con los distintos puntos de vista con los que se puede abordar la situación, ¿no? Efectivamente, César, ¿no? Los sociodramas nos ayudan mucho en este tipo de situaciones, ¿ya? Luego tenemos una fase, la fase de evaluación. Consiste en jugar si la simulación ha contribuido a desarrollar los aprendizajes previstos y los procedimientos para la simulación se llevaron a cabo en suficiente calidad. Durante el proceso, la evaluación permite orientar los procedimientos y abordar los aprendizajes en caso de dificultad, ¿no? Claro, muy bien, segundo, ¿no? La dramatización. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante presentar algunas situaciones, ¿no? Donde el estudiante observe la perspectiva del otro, ¿no? Aquí el estudiante lo que se involucra es ver cuál es la perspectiva que tiene el otro frente a esta situación que está sucediendo o está pasando, ¿ya? Y en este tipo de simulaciones el estudiante se involucra en la posición de diversas perspectivas, que es muy difícil ahora tener en cuenta eso, ¿no? Y a partir de eso se van desarrollando algunos tipos de actitudes reflexivas y se genera pues la reflexión en ese tipo de estudiante cuando yo esté en el lugar del otro, que es lo que nos hace falta hoy en día, ¿no? Se puede utilizar como estrategia de aprendizaje para diversos escenarios, simulaciones, negocios, vuelos, evacuación de edificios. Lucila nos dice que está fallando el audio. ¿Qué nos permiten desarrollar este tipo de simulaciones? Desarrollar competencias vinculadas con la toma de decisiones, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Claro, Dante, sin duda, en todas nuestras sesiones de aprendizaje tenemos que tener en cuenta los procesos pedagógicos y los procesos didácticos del área. Eso no la podemos dejar de lado. Este tipo de metodología tenemos que ir atendiéndola a partir de este tipo de procesos. No te olvides que los procesos pedagógicos comienzan con una situación problemática y esta situación y todos estos
estas metodologías también parten de esta situación problemática. Ya todas las metodologías parten de situaciones problemáticas, involucra una motivación por parte del estudiante, involucra una gestión o acompañamiento por parte del docente, involucra los saberes previos de los estudiantes, involucra una evaluación de la metodología trabajada, como hemos podido ver en todas las metodologías. Entonces, sin duda, están presentes pues los procesos pedagógicos. Por eso estos procesos pedagógicos atienden a las competencias y estas metodologías atienden a la competencia, por eso que se complementan, ¿ya? Por eso que se complementan. Y la otra es la metodología de proyectos, ¿no? En la metodología de proyectos la podemos resumir con la siguiente frase: dígame y olvido, muéstrame y lo recuerdo, involúcrame y lo comprendo, ¿no? Involúcrame y lo comprendo. Entonces, eso es lo que se necesita hoy en día, ¿no? Lo que se necesita hoy en día es que el estudiante se involucre, que el estudiante lo realice, que el estudiante lo ejecute, que el estudiante lo desarrolle. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el que se planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase, ¿no? Efectivamente, lo que buscamos es que el estudiante logre esos aprendizajes, ¿no? Con el método de proyecto, los estudiantes tienen la oportunidad de asumir el protagonismo de su propio aprendizaje en la medida que tienen oportunidad de solucionar problemas o lograr propósitos determinados. El método de proyecto busca enfrentar a los alumnos a situaciones que lleven a rescatar, comprender aquellos que aprendan como una herramienta para resolver problemas o para proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. Entonces, aquí lo que buscamos es que frente a una situación, el estudiante dé la solución. Igual que en todos los que hemos visto, ¿no? Se da una situación y se busca la solución. En esta etapa se genera el proyecto. Para ello se identifica una situación significativa que puede surgir del contexto sociocultural, económico, ecológico, etc. y algunas situaciones vinculadas con el ámbito científico y tecnológico. Por eso que se están trabajando en función a estos procesos pedagógicos. También Nancy, ¿no? Son las metodologías por proyectos. Sí, efectivamente, ¿no? Pero no solamente Nancy, ¿no? Sino todas estas metodologías, como te indicaba, en el mes de julio del año pasado hemos trabajado con todos los directores. A nivel nacional, todos los directores han trabajado este tipo de metodologías alternativas. Nosotros le hemos llamado metodologías alternativas, ¿ya? Pero según la Fuente de México, dice metodologías activas, también conocidas como metodologías activas, ¿no? Y las que se generan o lo que se propone es aquí desarrollar competencias, ¿no? Donde el estudiante se involucre al desarrollo, a la construcción de estos aprendizajes. La observación sistemática, la entrevista, revisión bibliográfica, entre otras, son técnicas que permiten identificar problemas, oportunidades, acontecimientos creativos que pueden abordar un proyecto. De esta tarea debe ser participativa de tal modo que se involucren en distintos sujetos de la comunidad, ¿no? Se planifica el proyecto, ya se determina a ver qué es lo que vamos a atender. ¿Qué es lo que vamos a atender? A ver, Lucio, no te olvides tú que las competencias, para yo lograr las competencias tengo que desarrollar capacidades, ¿ya? ¿Cómo logro yo la competencia? Desarrollando capacidades. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar la competencia en matemáticas, actúa en cantidad, ¿ya? Actúa utilizando la matemática en situaciones de cantidad. ¿Cómo logro esa competencia? ¿Cómo logro esa competencia yo? Esa competencia la logro desarrollando capacidades. Matematiza, ¿ya? Genera, utiliza pues estrategias, argumenta, comunica. Entonces yo logro esa competencia cuando desarrollo esas capacidades, ¿ya? Las competencias se desarrollan cuando yo logro esas capacidades, ¿ya?
Muy bien, listo. La ejecución del proyecto, momento en el que se pone en práctica lo planificado, teniendo en cuenta el cronograma, las responsabilidades asignadas a cada equipo, y lo importante es tener en cuenta que los estudiantes asumen el protagonismo en la ejecución de las actividades. Claro, muy bien, los resultados y aprendizajes son tangibles, como nos dice Ana María. Muy bien, efectivamente. Y termina con una evaluación también, consiste en verificar si se han logrado los resultados previstos tanto en los productos del proyecto como en los aprendizajes esperados, ¿no? La evaluación se realiza en todo momento con la finalidad de tomar decisiones oportunas para superar las dificultades, ¿no? Muy bien, entonces aquí también tenemos ¿no? ¿Cuándo se utiliza, ¿no? Para hacer debates, entrevistas, trabajo en equipo, algún tipo de simulación, ¿ya? Entonces, como hemos podido observar, la evaluación es transversal, miren, ¿no? Como hemos podido observar, estas son algunas de las alternativas, ¿ya? Estas son algunas de las metodologías alternativas que permiten desarrollar competencias. Lo que quiero claro es que hoy día lo que buscamos en el estudiante es desarrollar competencias, ¿ya? Desarrollar competencias. Y para desarrollar competencias en el estudiante, entonces tenemos que darle algún tipo de metodología que permita desarrollar ese tipo de competencias, ¿no? ¿Y cuál es la metodología que vamos a trabajar? La que hemos trabajado hoy en día. Esas son algunas de las metodologías activas que permitan de pronto desarrollar o lograr las competencias en el estudiante, o generar en el estudiante es que sea competente, que sea un estudiante con un desarrollo de pensamiento lógico, que sea creativo, que sea innovador, que sea pragmático, que sea resolutivo. Eso es lo que tenemos que buscar en el estudiante. Muy bien, Nancy, efectivamente. Muy bien, bueno, pues una vez que hemos trabajado esto, vamos a presentar algunas preguntas relacionadas con el tema de hoy día y con los temas anteriores, y para dar algún tipo de solución, ¿ya? Muy bien. Muy bien, a ver, la primera pregunta, por favor, y van dando la solución. El director de una institución educativa propone en la primera reunión de inicio las labores escolares brindar a los estudiantes con necesidades especiales un buen año escolar. Para tal fin establece una meta educativa. Lo siguiente: todos los estudiantes de la institución educativa contarán con facilidades necesarias para lograr aprendizajes, con atención especial a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ante la situación presentada, ¿cuál de las siguientes estrategias sería la más pertinente para fortalecer el compromiso del personal docente en la meta de la institución educativa? A. Realizar con los docentes una jornada de reflexión, la lectura analítica de la Ley de Inclusión Educativa y pedirles que elaboren un resumen de dicho texto. Consensuar con el personal docente las adaptaciones curriculares y organización del espacio en el aula en la institución educativa para atender equitativamente la diversidad. Enviar un comunicado a los docentes explicando la meta de aprendizaje, solicitando la investigación del tema de atención a la diversidad para incorporar a su práctica de estrategia necesaria, y advertir en una asamblea docente que es responsabilidad de los docentes atender a los estudiantes con necesidades especiales de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento interno. A ver. A ver. B, B, Ana María, la A, B, 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 B. Muy bien, bueno, pues felicitaciones para todos los que han seleccionado la B. Hay que consensuar con el personal docente las adaptaciones curriculares. Muy bien, excelente. Para todos los que han seleccionado la B. A ver, Ronald dice que no ve las preguntas. A ver, Ronald.
La número 2, a ver. Los docentes de tercer grado de secundaria se encuentran preocupados por la constante indisciplina. Los estudiantes del grado permanentemente hacen ruido excesivo en el aula y ocasionan molestia a los estudiantes de otra aula cuando se desplazan al laboratorio, en la loza deportiva o en otros espacios de la institución educativa. Por ello, el director diagnostica que el personal docente presente dificultades en el manejo de la disciplina. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes estrategias sería la más pertinente para mejorar el rendimiento laboral del personal docente en la institución educativa? Revisar el reglamento interno y establecer reformas que faciliten a los docentes la aplicación de sanciones de los estudiantes que causen indisciplina en el aula. Brindar facilidades al personal docente con mayores dificultades para que sepan imponer las sanciones adecuadas a los estudiantes. Organizar jornadas de autoformación para reflexionar sobre prácticas de manejo de disciplina y establecer un sistema de reconocimientos e incentivos a los docentes que demuestren buenas prácticas en el manejo de la disciplina. A ver, en la 2, a ver, Dante la C, Segundo la C, Carlos la C. A ver. Lucio dice que no puede ver las preguntas. ¿Por qué, Lucio? ¿Qué pasó? Teobaldo la C, María la C, Ernesto la C. Muy bien, perfecto, muy bien, la C, excelente. Pasamos entonces a la número 3. El personal de servicio de la institución educativa ha ido descuidando sus funciones paulativamente durante los últimos años, pues la limpieza en las aulas ha dejado de ser adecuada. El año pasado cursaban argumentos que no tenían los implementos necesarios, sin embargo, este año la dirección les entregó todos los implementos que requieren y aún así el personal no muestra mejoras en su desempeño. Ante la situación presentada, ¿cuál de las siguientes estrategias sería la más pertinente para mejorar el rendimiento laboral del personal del servicio en la institución? A. Enviar el memorando de llamada de atención al personal de servicio por incumplimiento de funciones incorporando en su legajo personal. Dialogar de un clima de empatía y pedirles colaboración por la institución que se ve afectada por la falta de rendimiento. C. Ofrecer algún tipo de incentivo para incrementar el rendimiento laboral, tales que la carta de felicitación para su legajo personal. O establecer con el personal de servicio el detalle de tareas eventuales y permanentes en una distribución horaria y monitorear las actividades. A ver. Muy bien, Mildred, Anda María, segundo. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto, muy bien. Felicitaciones para que han seleccionado la D, Ademar Teobaldo. Pasamos entonces a la número 4. En una institución educativa, observa que la mayoría de docentes del nivel primario hacen uso de una lista de cotejo para registrar los progresos de los estudiantes. Asimismo, reconoce que los docentes suelen mostrar dificultades en el uso y manejo de otros instrumentos de evaluación, tales como el portafolio, la ficha de observación, la ficha de autoevaluación. Ella desea atender la necesidad pedagógica de los docentes. Según la situación descrita, ¿qué acciones de formación docente es la más pertinente para atender estas necesidades? Solicitar a los docentes la revisión bibliográfica de textos sobre instrumentos de evaluación para el registro del logro de aprendizaje. Reunir a los docentes y darles una charla sobre la importancia de utilizar más de un instrumento de evaluación para el registro del logro de aprendizaje. Elaborar una separata con ejemplos variados de diversos modelos de instrumentos de evaluación y repartirles a todos los docentes. Organizar jornadas para fortalecer capacidades en el diseño y utilización de diversos instrumentos de evaluación de aprendizaje. A ver, la 4, ¿cuál es? Ah, Dante la D, Ernesto la D. María la D, muy bien. La 4, la D. Perfecto, listo, la D. Pasamos entonces a la número 5. Hasta ahorita están muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Giovanna, docente del nivel primario, al
Momento de ingresar al aula, escucha que un estudiante le dice Serrano a uno de sus compañeros. Inmediatamente llama la atención al niño que insulta. Otro niño se le acerca y le cuenta que varios de sus compañeros constantemente insultan a este niño y que en una oportunidad se puso a llorar. La docente conversa con todo el grupo de estudiantes y los llama a la reflexión. Además solicita a los estudiantes que planteen algunas alternativas para mejorar la forma de comunicación entre ellos. Giovanna decide elaborar una encuesta y aplicarla a todos los estudiantes para identificar otros casos parecidos. ¿Qué competencia muestra la docente? Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, conoce y comprende características de todos los estudiantes y contextos. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática, la vivencia de la diversidad de todas las expresiones con miras a formar ciudadanos críticos y entes culturales. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, conduce el proceso de enseñanza con dominio de estrategias y recursos pertinentes. Y preparación para el aprendizaje en los estudiantes, planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quieren lograr los estudiantes en el proceso pedagógico, uso de estrategias, recursos disponibles y la evaluación. A ver, la 5, la B y la D. Aquí ya tenemos dos alternativas. Algunos dicen que la B, otros dicen que la D. A ver, Ana María dice que la B, Teobaldo la B. Muy bien, entonces la 5 es la B. La 5 es la B. Ya, enseñanza para el aprendizaje, clima propicio para el aprendizaje y convivencia democrática. Ya, convivencia democrática. Muy bien, pasamos entonces a la número 6. Una docente de estudiantes de 5 años del nivel inicial ha planificado trabajar con normas de convivencia en el aula y para ello forma grupos y les entrega tarjetas con dibujos relacionados a las normas de convivencia para los estudiantes que identifiquen comportamientos positivos. Concluye la sesión y al salir del aula, dos estudiantes se agreden y la docente interviene pidiéndoles que recuerden las normas del aula. La directora de la institución educativa que observó el hecho considera que la docente debió construir las normas de convivencia con la participación de los estudiantes y quiere que la docente reflexione sobre su práctica pedagógica. Según la propuesta del Minedu, ¿cuál es la siguiente estrategia que es la más pertinente para promover la autorreflexión de la docente? A. Recordar con la docente la situación y brindarle pautas claras para construir la norma de convivencia. Hacer notar el incidente a la docente y discutir con ella sobre lo que piensa que ocurrió y cómo podría incorporar a los estudiantes en el proceso de construcción de las normas. Preguntarle a la docente si le parece que la estrategia para definir las reglas de convivencia fue efectiva para lograr un buen comportamiento o recomendar a la docente que revise la bibliografía sobre cómo construir la norma de convivencia. A ver, Lucia nos dice la A, Tito también nos dice la A. A ver. Más. Segundo nos dice la C. Henry nos dice la B. Ana María la A. A ver, aquí lo que buscamos es que reflexione. Lo que buscamos es que la docente autorreflexione. Si le decimos le recomendamos algo, no va a reflexionar. Si le preguntamos, tampoco. Pero si hacemos que recuerde la situación y que a partir de la situación construyan normas, ahí se está viendo una reflexión. ¿Ya? Una reflexión. ¿Ya? Entonces, aquí es la 6, es la A. Recordar. ¿Ya? Ahí hay una reflexión. Muy bien. Entonces, pasamos a la número 7. Pasamos a la número 7. En la escuela ubicada en la zona rural del país se revisan los diseños de las sesiones de uno de los docentes de sexto grado de primaria. Durante la revisión identifica que la docente, para el uso de expresiones simbólicas que expresan medidas exactas de masa kilogramos, ha considerado las siguientes actividades de aprendizaje. Los estudiantes averiguan y presentan cómo realizan en la localidad la medición de la masa de granos y con qué instrumentos. Se informa sobre las unidades de medida convencionales de masa, kilogramos y gramos. Visitan una chacra cercana para realizar mediciones haciendo uso de las técnicas usadas en la localidad.
y en el aula presentan los resultados de la actividad anterior, hace uso de medidas convencionales de masa, kilogramos y gramos. Según lo presentado, la programación de la docente es pertinente en el contexto sociocultural. No es pertinente porque desde un inicio no incluye técnicas e instrumentos de medición. Sí es pertinente porque la docente inicia los saberes propios de la localidad, incorpora los nuevos conocimientos referidos a la medición. Sí es pertinente porque propone a los estudiantes que conozcan los diversos cultivos de la localidad. No es pertinente porque faltan tareas de refuerzo en el uso de expresiones simbólicas para expresar medidas de masa de manera convencional. A ver, la B nos indica Tadeo la B, Fidel la B, Mildred la B. Muy bien. Perfecto. La 7 es la B, ¿no? Porque estamos involucrando los saberes del estudiante, los saberes de su contorno, de su realidad. Muy bien, entonces la alternativa es la B. Felicitaciones para los que han seleccionado la B. La 8. En la Escuela de San Francisco se revisa la programación de la docente de comunicación de segundo grado de secundaria y en su programación la docente propone que sus estudiantes elaboren cuentos para compartir la lectura con los estudiantes de tercer grado de primaria durante la celebración del Día del Niño. Como actividad previa sugiere que los estudiantes de secundaria visiten el pabellón de primaria y observen los juegos, interacciones, comportamientos y demás elementos del contexto e indaguen sobre los intereses de los estudiantes de primaria. Luego plantean presentar y discutir los pasos a seguir para escribir el cuento. A. La actividad no es coherente con el enfoque, ya que la revisión del texto debe ser realizado por un escritor experto, como la misma docente, para brindar a los estudiantes un modelo de escritura. La actividad no es coherente con el enfoque porque brinda un esquema de estrategia previsto con los estudiantes que tienen para descubrir por sí mismos la estrategia que más les funciona. La actividad sí es coherente por el enfoque porque parte de una situación real de comunicación y brinda estrategias para la comunicación construida en el texto. Y T, la actividad sí es coherente por el enfoque del área porque la estrategia se orienta a que los estudiantes utilicen medios electrónicos para producir los textos. A ver, la alternativa: César la C, Jairi la C, Teobaldo la C, Lucio la C y Fidel la C. Muy bien, perfecto, la C. Pasamos entonces a la siguiente, ¿ya? El director de una institución educativa monitorea el aula de cuarto grado de primaria después de dialogar con algunos estudiantes que le manifiesta que no entienden la multiplicación y la división. Observa que en general varios de los docentes del área suelen escribir operaciones en la pizarra para que los estudiantes la copien y resuelvan en los cuadernos. En muchos casos los docentes enfatizan la importancia de la memorización previa a las tablas de multiplicación y exigen que los estudiantes que al multiplicar y dividir realicen los cálculos intermedios mentalmente sin poder realizar papel y lápiz sin utilizar los dedos para contar. Frente a esta situación, ¿cuáles de las siguientes acciones debería priorizar el director para que los estudiantes mejoren sus aprendizajes? Monitorear permanentemente a los docentes de cuarto grado para recoger información sobre los progresos de los estudiantes con respecto a la capacidad de realizar operaciones de multiplicación y división. Revisión con la coordinadora pedagógica de todas las sesiones de aprendizaje relacionadas con el tema que verificará la inclusión de actividades de resolución de problemas antes de dar la conformidad a las sesiones. Capacitación a los docentes de grado, la incorporación de estrategias de cálculo acorde al enfoque del área de matemática y la inclusión de actividades de resolución de problemas y la compra de materiales con actividades para afianzar la resolución de problemas que implican la multiplicación y división para los estudiantes que desarrollen competencias. A ver, la alternativa: Segundo la C, Ronald la C, Mildred la C, Fernando la C, Nancy la C, Tito la C. Muy bien, perfecto. Están muy aplicados hoy día. A ver, pasamos a la número. Santo la C, perfecto. La 10. El informe de gestión anual de la institución educativa señala que la pérdida de horas de clases por actividades internas o externas no ha permitido el cumplimiento del número de horas pedagógicas normadas. Por otro lado, la PAFA ha propuesto la realización de una kermés con el fin de conseguir fondos y así implementar la biblioteca escolar. Por ello ha solicitado el apoyo del personal de la institución educativa en la realización del evento que será llevado a cabo próximamente durante el día sábado. Entonces los docentes piden al director que el día lunes posterior a la realización de dicha kermés se suspendan las clases a fin de que les sean compensadas las horas que han brindado a la institución apoyando la realización de la actividad sabatina. Ante la situación presentada, ¿cuál de las siguientes opciones favorece el mejor aprovechamiento del tiempo en función a la mejora de los aprendizajes?
Publiqué el documento sobre el cumplimiento de 2 horas efectivas en clase, anunciando además la ejecución de sanciones efectivas para el personal que no asista. Solicitar a la PAFA la realización de una actividad sin participación del personal y pedir seguir con la limpieza local para el desarrollo normal de clases. Realizar una asamblea con todo el personal con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa sobre el uso efectivo del tiempo para el aprendizaje de los estudiantes e incentivar la participación del docente voluntario a otras actividades. Y aceptar la propuesta del docente de suspender la clase en considerar una asistencia que el día no laborable a una actividad que beneficiará a la institución. A ver. Excelente, muy bien, perfecto. Muy bien, profesores, tengan muy bien. Bueno, pues yo realmente los felicito a todos porque hoy día han estado muy asertivos en la solución de los casos presentados. Esperamos que conforme vayan pasando las clases que hemos trabajado, vamos incorporando más casos referentes a otros temas que ya hemos trabajado. Muy bien, bueno, pues yo sí les digo, tengan todos muy buenas noches y será hasta la siguiente semana. Muchas gracias a todos.